Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, la teogamia, o mejor conocido como God Spousing en la actualidad. Veremos ejemplos que van desde la antigua Mesopotamia, con sacerdotisas realizando consumaciones rituales con algún joven afortunado, hasta monjas devotas que afirman que Jesús les propuso matrimonio con su prepucio como anillo de bodas. Oh sí, esto se va a poner raro. Empecemos por explicar qué significa teogamia. La teogamia es el acto de casarse con una deidad, ya sea de manera simbólica o literal, con el fin de desarrollar un vínculo profundo con ella para demostrar un compromiso con los valores que ésta engloba, para recrear un mito o para entrar en tutelaje con la misma. En tiempos modernos, esta práctica se conoce como God Spousing y es relativamente popular entre paganos contemporáneos, aunque hay mucho mito y falsedad alrededor de esta práctica moderna. Ya más adelante les explicaré por qué. Sin embargo, esta práctica es mucho más antigua de lo que suele creerse. La teogamia tiene su origen en la práctica del hierogamos, que describe la unión ritual entre dos dioses recreada ceremonialmente por humanos que los representan. Esta práctica tiene su origen en la antigua Mesopotamia, donde los reyes, representando el Estado, se casaban y consumaban con la alta sacerdotisa que encarnaban a Inanna, la diosa del amor y la guerra, y era considerada como la deidad más importante de la región sumeria. El propósito era simbolizar la unión y compromiso del rey y apegarse al mandato divino y siempre trabajar en favor de su pueblo. También se realizaban rituales durante el equinoccio de otoño, donde la sacerdotisa, como representante de Inanna, elegía a un joven del público que encarnaría a Dumuzi, consorte de la diosa en la mitología sumeria, y procederían a consumar su unión esa noche. Esta práctica se ha repetido, con algunas variaciones, en distintas culturas del mundo antiguo. En Grecia se recreaban uniones como la de Zeus y Hera, Demeter y Asón, o incluso ceremonias entre la gobernante de Atenas y un sacerdote que representaba a Dionisio. Y en el budismo tántrico de Indoasia podemos encontrar la práctica espiritual de la unión simbólica de principios masculinos y femeninos encarnado por deidades. Como pueden ver, esta idea es extremadamente antigua y ha sido adaptada, consciente o inconscientemente, por religiones posteriores. Entre las ramificaciones del hierogamos está el casamiento espiritual, que es el matrimonio entre un ser humano con una deidad. Ejemplo de esto lo podemos encontrar en varias prácticas religiosas, como en las diferentes ramas del vudú haitiano, donde existen ceremonias de matrimonio simbólico entre un devoto y su espíritu esposo llamado Iwa. Ahora, contrastemos esto con los demonios Lilú de la mitología mesopotámica, donde ser esposado por uno de estos espíritus era considerado como algo maligno, pues drenaba la salud de la víctima. Estos seres se convertirían en los tan conocidos súcubos e incubos en la Europa medieval. En la religión cristiana antigua, se les culpaba a estos de la promiscuidad y los sueños eróticos, que eran considerados como ataques espirituales. Pero dentro del cristianismo, existe una práctica ampliamente aceptada e incluso promovida que encaja perfectamente en el esquema del hierogamos: convertirse en esposa de Cristo, o, en otros términos, convertirse en monja. Si bien el término esposa de Cristo ya no es usado con frecuencia en tiempos modernos por la Iglesia, probablemente por las connotaciones esotéricas que puede cargar esta idea, el acto de ser una monja no deja de ser un acto de devoción hacia Dios y Cristo que requiere un compromiso muy grande por parte de la devota, donde es imposible no ver similitudes con las prácticas anteriormente mencionadas. Para demostrarlo, hablemos de monjas que han declarado abiertamente tener un matrimonio con Cristo y Dios. Primero tenemos a Catalina de Siena, quien vivió entre 1347 y 1380, quien tras extensos periodos de ayuno, tuvo una visión donde Jesús le proponía matrimonio, pero este matrimonio no involucró un anillo de bodas de oro cualquiera. Oh no, no señor. Según su testimonio, Jesús colocó en su dedo su prepucio. No me lo estoy inventando.
ni lo estoy sacando de contexto. Luego tenemos a Teresa de Ávila, también conocida como Teresa de Jesús, monja carmelita y una mística prolífica. Una de sus experiencias más conocidas fue la transverberación, la visión donde un serafín la atravesaba en el pecho con una flecha dorada en llamas. Teresa describió esta experiencia como profundamente dolorosa, pero placentera a la vez. El dolor era tan grande que me hacía gemir, y, sin embargo, tan inmensa era la dulzura de este dolor excesivo que no podía desear librarme de él. Esta visión fue inmortalizada por el artista Bernini en su obra El éxtasis de Santa Teresa, una escultura duramente criticada en su época por su evidente carga erótica. En defensa de Bernini, Teresa lo describe de esa manera tal cual. En su libro Las Moradas, Teresa describe el camino espiritual hacia Dios como el recorrido por las distintas estancias de un castillo, refiriéndose constantemente a Dios como su esposo. Teresa de Ávila murió en 1582 y sus últimas palabras fueron: «Oh mi Señor y mi esposo, ha llegado la hora que tanto anhelo. Es hora de conocernos». Por otro lado, tenemos a figuras como Henry Suso, un fraile alemán famoso por sus escritos en latín y alemán. Al igual que Teresa, Henry Suso, tras una serie de visiones, desarrolló una devoción profunda hacia la sabiduría eterna, a la que identificaba como la inteligencia divina presente en Cristo. Esta sabiduría, conocida como Sofía, aparece en la Biblia hebrea como una figura alegórica que personificaba la sabiduría divina. Del lado de la religión islámica, tenemos a Jalal ad-Din Muhammad Rumi, o simplemente Rumi, quien fue un sufí místico y poeta que profetizaba su amor por Alá de la misma manera que uno expresa su devoción y amor a un amante humano. Sus poemas destacaban su deseo por volver a la fuente principal, Dios, y describen esta dolorosa separación en vida en uno de sus poemas más famosos, La canción de la caña. Escuchen el ney y la historia que cuenta, como canta acerca de la separación. Desde que me cortaron del cañaveral, mi lamento ha hecho llorar a hombres y mujeres. Deseo hallar un corazón desgarrado por la separación, para hablarle del dolor del anhelo. Todo el que se ha alejado de su origen añora el instante de la unión. En tiempos modernos, los paganos practican el llamado Godspousing, una forma contemporánea del casamiento espiritual. Esta práctica aún tiene elementos de los antiguos rituales del Hierogamos, junto con el esposamiento espiritual. Sin embargo, en redes sociales abundan mitos, desinformación y dogma que creo es importante desmentir. Uno de estos mitos es que el espíritu o la deidad necesita pedirte matrimonio primero. Si bien es comprensible de dónde viene esta idea, si revisamos los ejemplos como el de Catalina, no es necesario relegar la libre elección a las deidades. Este esposamiento también se da cuando el practicante lleva años dedicando profunda devoción y reflexión hacia su deidad, y por lo tanto es decisión del practicante cuándo entrar en esta relación más profunda. El otro mito es que necesitas pedir permiso a los dioses familiares para poder casarte. Chicos, esto no es una boda literal. Y ya ni siquiera los humanos piden permiso para casarse, o al menos ya no es tan común. No hay necesidad de pedir la aprobación de los demás dioses. Y el otro mito es el de que se puede tener encuentros conyugales e incluso procrear. Hay que entender que espíritus y dioses son seres incorpóreos que no tienen la misma necesidad ni la capacidad de reproducirse como los seres humanos. Sí, abundan los mitos de dioses que se reproducen con humanos, dando origen a semidioses, pero esto debe entenderse solo de esa manera, como mitos. El Godspousing, o casamiento espiritual, es una práctica no muy diferente al tutelaje, similar a lo que los neoplatónicos se referían a la relación entre el agatodaimon, o asistente mágico, y el practicante. Por último,
quiero hablar sobre el mayor riesgo que existe al practicar el God Spousing, la soledad y la desconexión con la realidad. Buscar una relación entre humano y espíritu como un sustituto de interacción humana no es una práctica sana ni algo que se deba de alentar. Miren, hoy más que nunca, y a pesar de que vivimos en un mundo muy interconectado por el internet, la gente se siente más sola que nunca, y a veces se busca sustituir esta falta de conexión humana con una ficticia. Si tratas tu esposamiento espiritual de la misma manera en la que alguien le dedica la misma atención enfermiza a su waifu, como pasa en el mundo del anime, entonces no tienes una relación sana con tu deidad y solo estás interactuando con una fantasía de escape. Al final del día, el esposamiento espiritual debe tomarse como un tutelaje y con la misma dedicación que un artista se entrega a su arte. Y aún así, uno debe tener cuidado de no perder de vista ese contacto humano. Este peligro no solo aplica a las cosas mundanas, sino también a la espiritualidad en todas sus formas, tanto en las religiones paganas como en las tradicionales. La teogamia, o God Spousing, o hirogamos, o como quieran llamarle, es una herramienta muy útil para desarrollar una práctica espiritual muy profunda que puede traer mucho crecimiento y que la cual requiere un nivel de dedicación alto, pero sin terminar de desconectarse de la realidad. No importa qué tan devoto quiera ser, uno nunca debe cambiar la interacción humana por seres que ni siquiera nos pueden sostener la mano. Muchas gracias por ver el video. Dejen sus preguntas o comentarios y les responderé lo antes posible. Nos vemos hasta la próxima.